La tarde del jueves vuelve a juntarnos. Pasajes 2025. Una nueva vuelta. Sonidos de reencuentro, melodías de resistencia. Ideas y melodías, historias y canciones. Transiciones semidesiertas entre calles pobladas. Pasajes, todos los jueves de 16 a 17 por AM 1460, Radio Contacto. Y toda la semana por YouTube en @radiocontacto AM 1460 o por nuestro canal @pasajes 1460. Conducción, Pablo Sirmi. Locución, Laura Bieli. Navegante, Ludmila Sosa. Factotum técnico, Charlie Gonza. Factotum general, Javier Piciselli. Pasajes. Bueno, estamos empezando este programa, que dijimos es el número 138, ya en pleno invierno, vaya si estamos en invierno, y siguen pasando algunas cosas que son dignas de análisis en esta realidad. Lo primero que quiero decir, voy a tratar de ser breve con esto, es referirme al brutal ataque discursivo que está recibiendo Julia Mengolini. ¿Sí? A ver, con Julia Mengolini hay cosas de Julia Mengolini con las que no estoy de acuerdo. ¿Sí? No estoy de acuerdo. Sobre todo con su manera de mirar algunos aspectos de la política. Que siga eternamente echándole la culpa a la izquierda de que haya ganado primero Macri y después Milei es parte de esta historia, es parte de los errores, y cierta mirada sobre la realidad tiene que ver con esto. Una escasa mirada autocrítica sobre la experiencia es inocultablemente alguien que ha defendido al kirchnerismo, pero tiene algunas cosas. Tiene buena formación, es sólida, comunica bien, es culta, y tiene dos defectos que para cierto pensamiento hegemónico de esta época parecen gravísimos. Es mujer y es muy linda. Y entonces, para toda esta gente, sobre todo ser mujer es casi un delito de lesa humanidad. Hay gente que le gusta poner lesa humanidad en cualquier cosa. Entonces, ser mujer es gravísimo. Digo, pasa del otro lado también, Lilia Lemoyne suele decir algunas inconsistencias gravísimas y algunas cosas que rozan la estupidez. Pero hay gente que dice estupideces mucho peores, incluido el presidente de la Nación. Pero son más duros con Lemoyne que con el presidente, o con Agustín Laje, o con el otro que es medio Nicolás Márquez, ese. Tengo un primo Márquez, unos primos Márquez de Mar del Plata, y Nicolás Márquez es de Mar del Plata, y bueno, tengo algunas sospechas al respecto. Uno de los primos Márquez es héroe de Malvinas, ¿sí? Pero bueno, Márquez dice burradas gigantescas, Lemoyne dice burradas que a veces son la mitad de lo que dice Márquez, pero con Lemoyne algunos son mucho más duros. Porque es mujer y es linda, pero sobre todo porque es mujer. Y a Mengolini le caen también por ser mujer. Y ha sido brutalmente difamada con un video de inteligencia artificial y le han caído en cadena. Es una barbaridad lo que han hecho. ¿Sí? A ver, si por hacer un scratch en la puerta de la casa de un diputado y tirar alguna sustancia, que es difícil manipular, la verdad, todo eso, pero hay alguien que está en prisión de máxima seguridad, hay alguna vara ahí que no está midiendo bien, ¿sí? Y hay que verlo eso. Pero bueno, esto referido a Mengolini. Voy a hablar de otro tema que es, sí, un poquito más pesado y grave para la coyuntura que estamos enfrentando. Voy a hablar de YPF, ¿sí? En estos días la jueza
que ahora se me escapó el nombre, el juzgado de Tomás Griesa era, la jueza Pretzka, ahí está, que es la que heredó el juzgado que era de Tomás Griesa, célebre por aquellos fallos a favor de los fondos buitres. Ahora, a favor de otro fondo buitre, le ordena al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF, que están valuadas en unos 16.000 millones de dólares más o menos, para pagarle a un fondo de inversión, a un estudio de abogado en realidad, que compró ese paquete accionario, algunos dicen que por 17 millones de dólares, que algunos dicen un poco más. Es un negocio espectacular. Da para pensar también, porque digo, hablamos de una sociedad en la que el esfuerzo y la visión generan riqueza. A ver, ¿cuál es la riqueza? ¿Poner abogados que patoteen a todo el mundo? ¿Que tengan espalda para comprar una deuda y después extorsionan al otro? ¿Eso es negocio? ¿Y eso es justo? Tenemos un problema muy serio con esta sociedad y hay que pensarlo. Pero vuelvo a YPF. YPF es una empresa que tiene 103 años, más o menos. Fue fundada en 1922. Fue creada en el gobierno de Hipólito Yrigoyen, en el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. En la transición, ese año termina asumiendo en octubre Marcelo T. de Alvear, un presidente al que a veces le hemos pegado demasiado, pero que, porque tiene familia de alcurnia, era un hombre de dinero, más conservador que Hipólito Yrigoyen, pero que tuvo una gestión impecable en lo económico, digamos. Algún exceso en viajes al exterior lo pagó con unos terrenos que se lotearon y que formaron lo que hoy es la localidad de Don Torcuato, por ejemplo. Hipólito Yrigoyen, junto con un militar de otra cuña y de otro rango diferente, militante radical también, Enrique Mosconi, que fue el primer presidente, crearon YPF. Hacía 15 años que la Argentina había descubierto que tenía petróleo bajo su suelo. Hasta ese entonces solo había existido una Dirección General de Explotación de Petróleo que administraba algunos contratos que se daban. Lo que hizo el Estado argentino fue crear una empresa que se dedicara a extraer, una empresa de integración vertical se le llama, porque hacía todo, desde la extracción del petróleo hasta ponértelo en el tanque del auto, por decirlo de alguna manera, la nafta, pongámosle, o el gasoil, pero también el querosén para la calefacción y el fuel oil, todos esos combustibles. Esa empresa fue creada por un presidente radical. Yo sé que hay algunos radicales que escuchan el programa. Este programa tiene alguna audiencia radical. O con sentimiento hacia el radicalismo, o por ahí que son antiperonistas, diría. Pero qué poco honor que le hacen a Hipólito Yrigoyen los radicales de hoy. Qué poco honor. Es basureado por este presidente y no hablan de Yrigoyen. ¿Tan serviles son? Es para pensar. Bueno, se transforma rápidamente en una empresa muy próspera. En el año 1930 iba camino a hacer un acuerdo en el que iba a asesorar a la Unión Soviética en el desarrollo de la empresa estatal de la Unión Soviética. Estamos hablando de la Rusia posrevolución. Y ahí hubo un golpe, el golpe que derroca a Hipólito Yrigoyen e inicia lo que se llamó la década infame, que duró un poco más de 10 años, por cierto. Después empezó a tener problemas, como los tienen todas las compañías. A finales de la presidencia de Perón se empiezan a celebrar algunos acuerdos con la Standard Oil, que era una empresa a partir de la cual después se crearon las que llamaron las 7 hermanas, o sea, una empresa que fue obligada a ser dividida en varias empresas, porque era casi monopólica o tenía una posición dominante muy fuerte en el mercado mundial de petróleo. Después vinieron los contratos de Frondizi en el 58, contratos que anula Arturo Illia, otro presidente radical del que se olvidan los radicales todo el tiempo.
¿sí? Pero bueno, será tema de los radicales, qué sé yo. La dictadura genera un proceso de vaciamiento parcial de YPF, lo utiliza para esconder parte de la deuda que va contrayendo la Argentina, ¿sí? Empieza a tener un déficit enorme, que no era un déficit operativo, sino que era un déficit porque buena parte de los créditos que se tomaban se los hacía pasar por YPF, entonces le aumentaban el pasivo. Fue la única empresa en la década del 70 en la que el petróleo tuvo un precio internacional altísimo, la única empresa en el mundo que fue deficitaria por un gobierno militar, ¿sí? Bueno, la Argentina tuvo un derrotero negativo. En 1992 la empresa fue privatizada con una maniobra, podría decir, o con una operación que fue cederle las acciones de YPF, o sea, transformarla en sociedad anónima, ceder esas acciones a las provincias y favorecer a que las provincias vendieran parte de esas acciones, y entonces empezó a tener control privado. Fue presidida por José Estensoro, padre de María Eugenia Estensoro. Ahora voy a volver a María Eugenia Estensoro, voy a tratar de no extenderme demasiado. Esa privatización reforzó la posición que siempre tuvo YPF en el mercado, que fue el de ser la primera marca en cuanto a las ventas, ¿sí? Y tradicionalmente la de mejor calidad. Más allá de todo lo que digan, es la mejor nafta del país. La de mejor calidad. Todo marchaba más o menos así. Estensoro muere en un accidente de aviación en Ecuador, si no me equivoco. Y en el año 1999, Repsol, la petrolera española, hace lo que se llama una OPA. OPA es oferta pública de adquisición, que en la jerga bursátil o en la jerga de negocios se le llama compra hostil. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuánto vale la acción de tu empresa? ¿Vale 20 pesos? ¿Vos tenés acciones? Charlie tiene acciones, Ludmila tiene acciones, yo tengo acciones. ¿Cuánto vale? 20 pesos la acción, te la pago 50. La mayoría de los tenedores dicen, papita para el loro, venga la plata para acá. Algunas provincias tenían acciones muy importantes y negocios muy importantes y vendieron. Repsol terminó comprando, terminó teniendo el control absoluto, y le faltaba un solo detalle. Cuando se hizo la privatización, la Argentina se reservó, el Estado argentino, se reservó lo que se llamaba la acción de oro. Esto es, que todas las decisiones que se tomaban en el directorio de YPF tenían que tener, sí o sí, la aprobación del Estado argentino. Tenía poder de veto sobre las decisiones. El Estado argentino, Carlos Menem presidente, en el tramo final de su presidencia, vendió esa acción de oro también. Y Repsol pasó a tener el control absoluto de la compañía. Encontraba, mientras estaba buscando información, un artículo de María Eugenia Estensoro, la hija de José, de Pepe Estensoro, ese que fue presidente de YPF, cuando Repsol compra la compañía. Y dice, ¿cómo va a hacer Repsol para pagar un crédito que pidió por 15.000 millones de dólares, teniendo un activo de 7.500 millones de dólares? O sea, tomó una deuda por el doble de los activos que tenía. Los activos es los bienes y los derechos a cobrar de una compañía. El doble, se endeudó por el doble de lo que tenía para comprar YPF. ¿Cómo va a ser? Bueno, ¿cómo hizo? Dejó de reinvertir los dividendos y los usó, o sea, lo que ganaba YPF se usaba para pagar la deuda esa. Dejó de invertir, YPF dejó de invertir, empezó a decaer, y encima en el año 2008 hubo una crisis internacional muy grande que golpeó muy duro a España. Previo a eso, el gobierno de Néstor Kirchner, o ya Cristina Kirchner, algunos documentos dicen 2007, otros 2008, en todo caso era la época de Néstor y Cristina, podríamos decir, logra que ingrese en el paquete accionario el grupo Petersen.
con la familia Eskenazi a la cabeza, que compran primero un 15% de las acciones. A eso le llamaron argentinización de YPF. El grupo Petersen, que ponía muchísima publicidad en los medios en la Argentina, era célebre la frase del locutor diciendo: Grupo Petersen desde 1920 acompañando el crecimiento del país. La tengo de memoria esa frase. En todos los programas periodísticos de la mañana aparecía ese aviso, que generaba algunas cuestiones importantes, ¿no? Si yo tengo el aviso, trata de no hablar bien, no hablar mal de los Eskenazi, porque bueno. En 2007 tenía el 15%, en 2011 el 25%, y en 2012, poquito antes de lo que pasó después, el 40% de la compañía, el grupo Petersen. En 2012, la presidenta Cristina Kirchner presenta un proyecto de ley de nacionalización del 51% del capital de YPF. Y entonces pasa el Estado nuevamente a tener control sobre la compañía. Eso motivó que hubiera algún tipo de juicio, hubo que hacer un acuerdo, pagarle a Repsol una indemnización por ese 51%. Claro, y en el medio apareció Vaca Muerta. Vaca Muerta, que es un tema aparte, el tema del petróleo shale, que es otra historia, bueno, ya lo hablaremos eso. No viene al caso hoy hablar eso. ¿Cuál es el punto que tiene todo esto? Todos estos diferendos que empiezan a aparecer cuando el Estado expropia, paga una indemnización, después empiezan a pelear por cuánto vale lo que me compraste, ¿sí? Como ha pasado aquí en el partido de Merlo, en el camino de la Ribera, cerquita, en la autopista que quedó ahora parada, pero a la gente se le compró los terrenos y se pagaba por esos terrenos. Una suma de dinero que se negociaba. Esta es más o menos la historia. En esa cuestión, lo que tenían los contratos era que los conflictos se dirimían en los tribunales de Nueva York. Y esto lo aceptó. Por supuesto, se aceptó en tiempos de Menem, del gobierno de la Alianza, y se aceptó también, lo aceptó el kirchnerismo, ¿sí? Por eso acá son varios los que tienen responsabilidad en esto que está pasando ahora. Por supuesto que es absolutamente improcedente lo que hace la justicia norteamericana. No puede, en aras de un posible acuerdo, arrancarle la propiedad a un Estado, donde además ese Estado dice en su Constitución que el producto de lo que sale de debajo de la tierra es del Estado argentino. Pues eso lo dice la Constitución Nacional. Bueno, en nombre de todo esto, la justicia norteamericana quiere imponerle al Estado argentino sacarle el control de YPF, sacarle el 51%. Probablemente haya una negociación, lo que sea. Lo más grave de todo es que hay gente, algunos radicales que se olvidan de Hipólito Yrigoyen y de Arturo Humberto Ilia, que se enojan porque el tarado de Kicillof que firmó, es un poco más complejo el asunto. Por culpa de él ahora nos salió 16.000 millones. Es un fallo ridículo. No tiene sentido. Alguien acá debe estar generando la posibilidad de un negocio muy grande, en este gobierno probablemente, y en algún otro lado también. Va a ser un negocio muy grande, porque sabe que en algún momento cuando se tenga que ir del gobierno, ya va a tener la billetera llena y va a estar tranquilo en algún lugar, como le pasa a tantos otros. Así que bueno, este es más o menos el panorama que nos genera esta situación. Hoy estoy con la grilla que me la olvidé, entonces tengo que apelar a los recursos tecnológicos que me ayudan. Entonces vamos a escuchar una cancioncita para empezar, algo que nos alegre un poco más el alma. Así que traemos a Sebastián Machi, que hace algunas semanas estuvo en Casa Sonora, un tipo súper cálido, un gran artista. Es de un trabajo que se llamó Melodía Baldía, del año 2022. Letra y música de Sebastián Machi, Ana Archetti en acordeón y voz, Mauro Leyes en mandolina, Gonzalo Díaz en percusión, el mismo Seba Machi en voz y en piano. Cancioncita.